Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Continuamos este otro lunes siguiente, ya de plano en diciembre, y pues se pasó el año muy veloz. Se pasó el año más crítico que hemos tenido. Es muy contradictoria la situación social y política, por cierto, el año de la mayor efervescencia política que hubo por parte de los mexicanos, que salieron de nueva cuenta ahora no solo para sacar al PRI de la silla presidencial, sino que ahora sí incluso de Los Pinos, porque sacaron a Los Pinos de su fastuosidad. Ya no es Los Pinos de antes, ya es un centro cultural para el pueblo, para que todos podamos visitarlo y saber las aberraciones de tipo de obras, de casas que los presidentes se construyeron del tamaño y proporción a su egoísmo, a su vanidad, a su alejamiento del pueblo mexicano, sin duda alguna. Pues en el proyecto electoral reciente, entonces hubo una reacción popular y social de tamaña magnitud, de una gran magnitud, que evitó que se volvieran a cometer fraudes electorales. Y justo enseguida se viene la pandemia, un golpeteo general muy complicado, que en parte dificulta mucho el que logremos evaluar, calificar y ver, porque no podemos dejar de lado la pandemia. Es evidente que el coronavirus es una señal, un símbolo, una marca política muy poderosa, que por supuesto a cualquier tipo de gobiernos impacta de una u otra manera. Bueno, a tal grado que el norteño Trump cometió los más grandes errores que pudo haber hecho precisamente en el momento de la pandemia. Y bueno, el punto es que estamos en diciembre, que ya se va a cumplir un año. Es probable que hagamos uno o dos programas más, ya les avisaremos. Ya Radio Esme nos dirá hasta qué día podremos presentar nuestros programas de añoranzas de electricistas para retomarlas. Seguro que podemos hacer otras dos. Haremos el del aniversario del ESME con toda seguridad para el día 14. Hablaremos de los 105 años. El sindicato sigue siendo, y lo ha sido durante muchos años, el más antiguo de México, el movimiento obrero, que tiene unas características extrañas de todo tipo. Ha sido de todo este Sindicato Mexicano de Electricistas. Y una evaluación general, pues que a lo mejor podríamos atrevernos a hacerla, pero bueno, es diciembre. Como dicen por ahí, diciembre me gustó para que te vayas. Diciembre me gustó en Navidad. En fin, agradecemos al sindicato, a Radio Esme, por supuesto, claro, al Sindicato Mexicano de Electricistas, a la cooperativa LF del Centro, porque nos dan los nuevos materiales para que podamos aportar. Y comentamos, después de este agradecimiento, y por supuesto les deseamos que pasen unos días de descanso, que se los den, ojalá y no se los dan, se los toman para que descansen por lo menos unos cuantos días
como suele uno hacerlo por estas épocas. Bueno, entonces, estamos en un tema muy, muy interesante. Encontramos algunos artículos políticos, ideológicos, que decíamos que empezaremos a trabajar poco a poco para abrir esta nueva faceta de la discusión política ideológica en el sindicato, que la hemos tocado un poco tangencialmente, porque hay que tocarla, pero es de lleno un artículo como el que estamos comentando, el que le da el cauce netamente duro y político, ¿no? Y en este caso nos encontramos un artículo donde dice que el estatuto del ESME es totalitario, que el que se marque, que tenga un pensamiento genuinamente socialista en la revista Lux, es totalitario. Califica entonces el pensamiento totalitario por tener esta propuesta socialista, aceptando en el ESME, por supuesto, que el movimiento sindical, el movimiento de clase de los trabajadores es, por supuesto, un movimiento de obreros, de clase, de lucha política. Y curiosamente, el autor del artículo tiene una propuesta, una concepción completamente diferente, y bueno, lo estamos trabajando, ¿no? Critica, como suele criticarse, al comunismo, al socialismo, así, con miedo, establecido en la URSS, sin conocimiento de causa, sin más herramientas que los dimes y diretes, que los chismes, o que bien los periódicos, los medios masivos de comunicación, revistas y periódicos conservadores de derecha atacan al socialismo de la URSS, ¿no? Y teniendo una comprensión de lo que es el país de una manera muy parcial. Incluso comentamos que cuando menciona el estatuto del ESME lo hace de manera parcial. Bueno, entonces nos habíamos quedado en este artículo del compañero Monroy, Humberto Arroyo, que se llama en 1940 el pueblo mexicano rechazó el socialismo, una verdad histórica y reforma a los estatutos. Y estábamos leyendo que su percepción del compañero es bueno, inevitablemente su no percepción, su postura política, donde califica que nuestro sistema, es lo que estábamos leyendo, nuestro sistema es de capitalismo individual, que nuestros gobiernos de la revolución son de la revolución con justicia social, y que, pero bueno, lo que resalta en principio es un capitalismo individual, ¿no? Que no sabemos qué es lo que quiere significar él, pero por los prejuicios que escribe seguramente se puede entender. Dice entonces que nuestros gobiernos están haciendo justicia social cada vez más extensivo a las mayorías y a todos sin excepción. Luchamos por tener un capital. Todos luchamos por tener un capital que lo representan en principio nuestros muebles. Comentaba yo que vienen de alrededor mío y entonces yo ya tengo mi capitalismo individual.
porque tengo mis muebles, tengo mi computadora a través del cual nos vemos, tengo mi silla, mi mesa, libreros, y es increíble a lo que él le llama a estas pequeñas propiedades que obviamente son pequeñas y que no nos hace capitalistas y menos individuales, ¿no? Por el contrario, dice, en el sistema también capitalista del bando socialista, nadie tiene derecho a tener un capital. El único capitalista es el gobierno, único patrón que se aprovecha, dice él, de la plusvalía de trabajo de sus ciudadanos, incluyendo a sus emancipadas mujeres que trabajan de albañiles y de otros trabajos rudos. Y aquí sí nos llamó mucho la sonrisa. O sea, esas mujeres ya hacen trabajos rudos, ya están emancipadas, no lo puso en negritas, ya hacen trabajo de albañilería. Y entonces el machismo de este capitalista individual surge de manera fuerte. Y él dice que allá tienen prohibido, bueno, dice, hablando concretamente del socialismo de Rusia, que no habla de la URSS, no logra tener un conocimiento claro, allí no les permiten a los ciudadanos viajar por su país libremente y mucho menos salir. Llama la atención porque dice que las fronteras están resguardadas con alambradas y que en las costas del Mar Negro hasta las 6 de la tarde pueden estar. Los encierran para que no se escapen los esclavos. Continuaba el artículo del compañero Arroyo, y a los escritores rusos les permiten publicar sus libros, pero sin apartarse de la idea genuinamente socialista, tal y como a nosotros nos obligan el mencionado artículo 83 de nuestros estatutos. Entonces se queja amargamente y califica que nuestros estatutos son de tipo totalitario, no obstante que estamos en un país libre y no socialista, vulnerando los derechos ciudadanos que marca la Constitución del 17. Por tanto, este párrafo, dice él, debe eliminarse de nuestros estatutos para ser consecuentes con una auténtica democracia ahora que estamos en plena reforma. Bueno, se ve que el compañero no tiene una idea clara de lo que significa ser un país libre. No sabe ni está consciente de la propuesta que rigen en los estatutos y tampoco tiene una claridad precisa sobre lo que significa, por un lado, la Constitución de 1917 y la lucha general que la clase obrera ha mantenido en México. Se le olvida incluso la etapa reciente que hubo y precisamente de la claridad que surge en los estatutos, incluso en la reforma de 1946 que se hizo. Tiene un desconocimiento de la historia muy clara. Dice, por ejemplo, en el siguiente apartado, que le llama "El pueblo rechazó el socialismo en 1940", dice: haremos historia, el señor general Cárdenas, que en los trabajadores tanto le debemos,
y agradecemos tuvo el apoyo en la expropiación petrolera en contra de las compañías imperialistas inglesas, holandesas y americanas, que las escribe pero seguramente no sabe lo que está escribiendo, pero como todo gobernante tuvo sus aciertos y errores, y uno de estos fue cuando impulsó el socialismo reformando la Constitución en su artículo 3 sin consultar al pueblo. En tratándose de una democracia, opinamos que las leyes máximas de nuestra Constitución únicamente puede reformarlas el pueblo a través de un plebiscito nacional, como lo hizo De Gaulle en la Francia republicana. Por supuesto, desconoce el compañero la legalidad, desconoce el compañero, por supuesto, primero que no es Francia, y que el sistema que marca la Constitución es un sistema presidencial y que Cárdenas hizo lo que la ley le permitía. No hubo una equivocación, se aplicó como tiene que aplicarse la Constitución, porque la Constitución le da esa posibilidad a Cárdenas. Se le olvida que en todo caso de donde surgen las leyes es de la Cámara de Diputados. Pero no, él cree que puede convocar al pueblo y hacer un plebiscito. No. Incluso ahora que se está tratando de impulsar la revocación de mandato y los plebiscitos, no se han podido sacar incluso ahora, es decir, más de 50 años después de cuando el compañero Arroyo escribió el artículo. Dice, por ejemplo, nosotros ratificamos una huelga por medio del voto secreto de todos los trabajadores, lo cual es cierto, pero está marcado por la ley y, claro, también por los estatutos. Todavía dice el artículo, en 1935, el secretario de Educación Ignacio García Telles afirmó: se trata de que los jóvenes luchen contra dicho régimen capitalista y se establezcan en un momento propicio a la dictadura del proletariado como medio para destruir el régimen burgués. En las escuelas, dice, apareció la bandera de la hoz y del martillo, y los niños cantaban la Internacional y los himnos soviéticos, la Joven Guardia y Bandera Roja. Este error trágico provocó la ira del pueblo y cientos de maestros fueron muertos o desorejados en todo el país por los padres de familia. Bueno, aquí tiene un error histórico muy grande, donde desconoce, insisto, la historia de México, desconoce la historia del sindicato, desconoce los estatutos del 35 y los estatutos del 46. Y la época de la que habla, la cristiada, que sí fueron muchos desorejados, pero el movimiento de educación popular que surge en tiempos de Cárdenas no fue de este tipo y se logró impulsar por primera vez en todo el país una educación amplia, mayoritaria, y sobre todo desconoce también él que la educación que se imparta en este país tiene que ser laica, que tiene que ser una educación científica. Y continúa el compañero: eso fue la razón principal de que cundiera el almacenismo, que en 1940 dio origen a que el pueblo votara de hecho en contra del socialismo y en la lógica creencia de que el general Ávila Camacho continuaría la misma política del general Cárdenas. Pero no es cierto.
Cárdenas no pudo proponer a su candidato, que sí iba a ser un cardenista de hueso colorado, que sí todo mundo esperaba que lo nombrara para darle continuidad a su proyecto, y que por las fuerzas políticas, sobre todo establecidas en el aparato de Estado, en el partido, tuvo que sacar la candidatura de Ávila Camacho. Todo el mundo se extrañó de que dejara de lado a su compañero de armas, su compañero de línea política consecuente, y todo el mundo se quedó esperando al presidente que debe haber existido, que no llegó, por supuesto. Y dice el compañero, pero Ávila Camacho se declaró creyente, y lo subraya en negro, y se vio obligado a atender las demandas de la nación, modificando el artículo 3º, eliminando el socialismo, que el pueblo había rechazado con furia y que por eso estaba a punto de ir a una revolución. Y después viene todavía la aberración más grave. En un país católico, lo lógico es que el pueblo elija a un presidente católico, así como un sindicato de panaderos a un panadero, los ferrocarrileros a un ferrocarrilero, etcétera. Los musulmanes a un musulmán, los budistas a un budista y los comunistas a un comunista. Definitivamente el compañero no sabe lo que está escribiendo. Bueno, sí lo sabe. No podemos negar que sí lo sabe lo que está escribiendo. Y justo por eso encontramos este tipo, eso sí diríamos, de libertad democrática en la revista Lux. El compañero desconoce, por ejemplo, los estatutos, que incluso durante mucho tiempo el estandarte del ESME tenía la Osis Martillo. En los años 50, no solo en los 30, que también lo hubo, sino en los años 50, cuando la reforma de estatutos con Agustín Sánchez de Lin, por ejemplo, en el escudo de la entrada de Necaxa, que creo que todavía está por ahí vigente, estaba un estandarte en cemento con la hoz y el martillo. Entonces no entiende el compañero que el movimiento obrero en principio es de izquierda, en principio es socialista y es la lucha del proletariado contra el capital. No lo he entendido, porque si lo entendiera entonces va a decir que no podemos estar diciendo que somos constructores de un capitalismo individual, porque estaríamos luchando contra ese nuestro capitalismo individual. Dice él que de inmediato se retiraron las banderas moscovitas de las escuelas, ordenando que todos los lunes se hicieran honores a la bandera cantando el himno nacional. Además, dice, se creó el Día de la Bandera el 24 de febrero, volviendo a la paz y a la tranquilidad del pueblo. Es la verdad. Dice, es la verdad histórica de que de los muchos millones que fuimos testigos de esto. Además, el presidente Ávila Camacho proclamó la tesis de que el socialismo es incompatible con los ideales democráticos, ya que se trata de un sectarismo de grupos de tendencia ideológica parcial
en contra de los ideales democráticos. Llama la atención porque inmediatamente arriba lo que ha declarado es un elemento ideológico de corte parcial. Cuando él dice que en este país de católicos tiene que haber un presidente católico, o la tontera de que en el sindicato de panaderos tiene que haber un panadero, ¿no? Pues entonces el sindicato de electricistas tiene que haber un electricista. Y pues llama la atención que su limitada concepción política ideológica le lleve a interpretar, malinterpretar y no considerar que la lucha histórica del Sindicato Mexicano de Electricistas siempre ha sido contra las empresas imperialistas. Por eso cuando las menciona él, las empresas imperialistas petroleras, seguramente no está entendiendo lo que está escribiendo, porque en estos momentos había habido ya una gran movilización en apoyo al presidente López Mateos, porque nacionalizó, les quitó la propiedad capitalista a las empresas imperialistas de luz. Entonces no sabe de la historia el compañero, no sabe de la histórica lucha por la nacionalización de la industria eléctrica, donde se les quitó su capital, la propiedad capitalista de las empresas eléctricas. Entonces tiene una confusión, es grave que para argumentar la reforma de estatutos se tenga este tipo de concepciones ideológicas parciales. Viene una cita, dice: la libertad es la primera condición de justicia. A su amparo, la libertad de hablar y escribir contribuyen a vitalizar la democracia. Es una cita que no dice de dónde, de Lázaro Cárdenas, hecha en 1969. Pero no dice dónde la obtuvo él. Probablemente la pudo haber hecho cuando está constituyendo el Movimiento de Liberación Nacional, que era un movimiento en contra del imperialismo yanqui. Dice también, continúa, y el presidente Luis Echeverría también está en contra de sectarismos, pues dijo que en las universidades se pueden discutir todas las filosofías, incluyendo la de Cristo. Pero nosotros agregamos que no aceptamos ninguna que se imponga por medio de la fuerza ni el terrorismo. De nueva cuenta está calificando, sin dar suficientes argumentos, de la fuerza para imponer, según él, una visión parcial ideológica. Por lo expuesto, propongo que para democratizar los estatutos se elimine el artículo 83 por atacar la libertad de escribir y publicar escritos que nos concede la Constitución, debiendo quedar así, pero sin apartarse de la ideología de la Revolución Mexicana. Habíamos dicho ya que había hecho una mala presentación de los estatutos, porque decía que Lux debe desaparecer esa ideología genuinamente socialista, porque según él, el artículo 6 decía que el objetivo del sindicato era de defender y ampliar las prerrogativas que la ley y el contrato colectivo conceden a sus agremiados y de realizar de preferencia el bien del individuo en un sistema económico justo que le permita vivir holgadamente del producto de su trabajo. Y les comentamos que estaba haciendo una muy mala cita del estatuto, ¿no?
sí dice en el primer objetivo que el objeto del sindicato es, en el inciso 1, proteger a sus agremiados, defender, hacer efectivos y procurar ampliar los derechos y prerrogativas que la ley y el contrato colectivo de trabajo conceden a sus agremiados. Hasta ahí. En ninguna parte de los siguientes objetivos dice que se da preferencia al bien del individuo. Jamás se dice eso. Por ejemplo, en el 2 dice que tiene que lograrse la unión y el progreso económico, intelectual, social y físico de sus agremiados. En lo particular y de los trabajadores en general, es decir, el objetivo general de estos estatutos es la generalidad de los trabajadores del país, un bien colectivo, ¿no? Y es progreso intelectual, social y físico. Dentro de esto, el inciso A dice que se tiene que lograr el aumento de salarios y el establecimiento de un salario mínimo por arriba del nivel de la mera subsistencia. Otra vez está hablando del bien general, nunca del bien individual que cita el compañero, que además puso en negritas en su escrito. La disminución de la jornada de trabajo hasta contrarrestar completamente la desocupación forzosa. En el proyecto de estatutos como objetivo del sindicato dice que de preferencia debería haber jornadas de trabajo de menos de 40 horas, de tal manera que se ampliaran otras jornadas de trabajo en beneficio del bien colectivo. Y lo que cita el mal es el último punto, que dice cambiar el sistema económico. Eso no lo pone. Y aquí es donde está lo fundamental, el cambio de la estructura capitalista del país. No lo dice con esas palabras, pero se entiende. Dice, cambiar el sistema económico. La realización de una clase trabajadora total y efectivamente consciente, unificada, disciplinada y apta, capaz de llevar a cabo el establecimiento de un sistema económico justo que permita a todos los hombres y mujeres aptos para trabajar vivir holgadamente del producto de su propio trabajo y haga imposible el enriquecerse con el trabajo de los demás. Esto no dice lo que él quiere poner, un sistema económico justo que le permitirá vivir holgadamente del producto de su trabajo. Antes nos cita, como él subraya en negritas, el bien del individuo. No. Dice que el sistema que vivimos, ese sistema que él declara de la Revolución Mexicana, es un sistema económico injusto, explotador, y hay que combatirlo, quitarlo. Y que va primero el bien colectivo. Nunca dice el bien del individuo. No conoce el compañero Arroyo ni la perspectiva general que tiene que haber. No sabemos, en este es el único párrafo donde se menciona trastocar el sistema capitalista. El conjunto del estatuto o la ideología genuinamente socialista va en contra efectivamente del capitalismo. La gran huelga de 1916, y lo trataremos, como no acabamos, nos falta el final del artículo, lo trataremos en la próxima añoranza. La gran huelga de 1916 fue la única huelga que realmente fue anticapitalista. Y podríamos decir que ni siquiera la huelga de 1936 fue un movimiento anticapitalista. Fue un movimiento para negociar mejores condiciones de trabajo. Bueno, espero que la próxima añoranza electricistas todavía nos permita hablar
de estos primeros 106 años del ESME. Hasta la próxima entonces. Nos vemos.